sepulto y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Cuando estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Y tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Oh, glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó, y tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos a testificar diciendo: de mi pecado me rescataste, de mi pecado me rescataste, tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Oh, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya. Tiene una alabanza a Dios. Seguimos alabando a Dios, dándole gracias. ¿Por qué? Porque un día nos sacó de esa tumba, porque un día llamó nuestro nombre y respondimos a ese llamado. Y le damos gracias a Dios porque día tras día sigue haciendo una obra nueva en nuestras vidas, sigue haciendo cosas nuevas en esta vida. Y aunque a veces las cosas parezcan un poco oscuras, un poco difíciles, pero nosotros sabemos que creemos en un Dios fuerte, un Dios poderoso que puede hacer caminos donde no hay caminos, donde puede hacer lo posible, donde a los humanos, a la gente le parezca imposible. Amén. Y vamos a seguir diciendo: Dios, creemos en ti, creemos en ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar mis manos. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
Levanta tus manos al cielo, díselo. Recibe toda, díselo fuerte. La gloria, recibe toda la honra. Dile precioso. Precioso Hijo de Dios. Recibe. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. La gloria, recibe toda Recibe la gloria, Señor. honra. Precioso. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta noche. Ese es nuestro deseo, Señor, esta noche, de darte a ti la gloria, de darte a ti la honra, Señor. Pedimos, Señor, que tu presencia se siga moviendo en este lugar. Pido, Señor, que tú prepares los corazones de cada persona que está aquí en esta noche. Y para las personas que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, pedimos, Señor, que tú nos hables. Pedimos, Señor, que nuestro corazón, nuestros oídos estén abiertos para recibir tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra nos corrija, que tu palabra, Señor, nos sane, que tu palabra nos anime. Y pedimos, Señor, más que todo, que tu palabra traiga cambio en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice: dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Estamos listos para recibir la palabra de Dios en esta noche. Les invito que abren sus Biblias a Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Esta noche tenemos un tema muy interesante. Estaremos predicando sobre el tema fe que agrada a Dios. Dilo después de mí: fe que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios con su fe este año? El año todavía es temprano, tenemos 23 días en el año 2019. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese deseo de agradar a Dios, pero no solamente con nuestra vida, pero también con nuestra fe. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice su palabra: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6 es nuestro versículo que nos vamos a estar enfocando. Dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Leamos este versículo de nuevo. Dice: en realidad,
Sin fe es imposible. Alguien dice, es imposible. Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta es la palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos en esta noche. El tema se intitula Fe que agrada a Dios. Muchos han dicho de Hebreos capítulo 11 que es el capítulo de los fieles. Si recuerdan, el versículo antes del versículo 1 dice que nosotros no somos de aquellos que nos echamos para atrás, no somos de aquellos que no son fieles. El versículo 1 comienza con una declaración de la fe. Muchos también dicen que el capítulo 11 de Hebreos es el gran capítulo de la fe. Otros también dicen que Hebreos capítulo 11 es el capítulo de los campeones de la fe. Tenemos campeones en esta noche. Algunos de ustedes son campeones de la fe. Leamos de nuevo el versículo 1 que nos da la declaración y más bien describe la palabra fe. Dice el versículo 1: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Muchos de ustedes son más familiarizados con la Reina Valera, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y me gusta la palabra que usa la Reina Valera, dice la convicción de lo que no se ve. Todos digan la convicción. Ahora el versículo 2 dice que los antiguos, nuestros antepasados, dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? Dice su palabra que ellos alcanzaron, la Reina Valera dice, alcanzaron buen testimonio. Espero que eso sea nuestro deseo al vivir los últimos momentos de nuestra vida y poder ver a nuestra vida todos los años que vivimos sabiendo que nosotros tuvimos un buen testimonio. Todos digan un buen testimonio. Quiero hablar sobre tres cosas que las escrituras que acabamos de leer nos dicen sobre la fe que agrada a Dios. Dice el primer punto, para los que están tomando notas: la fe que agrada a Dios comienza con creer en Dios. Esa declaración es más importante de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Porque al venir y conocer de Dios, el evangelio de Dios, ¿qué es lo que se toma? Fe. Cuando cuando has hablado con una persona que no es un creyente, tienen sus preguntas, tienen sus dudas, y muchos no tienen fe en la esperanza que nosotros tenemos. Dice, la fe que agrada a Dios comienza con creer en Dios. Vamos a ver el versículo 3, que dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Todos digan la palabra de Dios. Dice, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahora, esto es algo bien importante, porque muchos no tienen una convicción. Escuchen bien, muchos no tienen una convicción que Dios es real. Muchos piensan que Dios es un cuento. Muchos piensan que Dios no existe, que tenemos la buena suerte, que las cosas no funcionan porque hay un Dios que está en control. Muchos no creen que hay un Dios. Nos conocemos estas personas como los ateos, los agnósticos que dudan que hay un Dios. Una fe que agrada a Dios debe de creer que hay un Dios. Dice la Reina Valera que tenemos que tener una convicción. Todos digan una convicción. Si no tenemos una convicción que Dios es real, siempre vamos a tener nuestras preguntas, siempre vamos a tener nuestras dudas. Es importante que nosotros como creyentes creamos con una convicción
que todo lo que nosotros miramos en este mundo, Dios lo creó. Otros creen en otras teorías, creen en la evolución. Nuestras escuelas, hermanos, están educando a sus hijos que todo se creó de la nada. Es importante que nosotros tengamos una fe que cree en Dios. Es por eso que Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice su palabra, en el principio creó Dios. No lo que este mundo dice, no lo que nuestros maestros nos tratan de educar. Es importante que tengamos una convicción que una convicción que Dios es real. Ahora, ¿qué tipo de Dios servimos? A un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios de milagros, a un Dios que puede hablar las cosas en existencia. Ese es el tipo de Dios que tú y yo servimos. A un Dios que cuando vio el mundo que no tenía forma, dice la palabra de Dios que el mundo estaba vacía. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo que haya luz. ¿Y qué apareció? La luz. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Eso es importante para saber por qué. Porque cuando nosotros nos encontramos en una situación que es difícil, tú y yo servimos a un Dios que puede hablar las cosas en existencia. Ese es el Dios grande que nosotros servimos. Una fe que agrada a Dios comienza con creer en Dios. La segunda cosa que vemos a través de las escrituras que acabamos de leer, que la fe que agrada a Dios confía en lo que Dios hará. Esto es bien importante porque cuando nosotros somos creyentes por la primera vez, cuando conocemos de Cristo, cuando escuchamos el Evangelio por primera vez, nosotros no sabemos qué tipo de jornada vamos a tener, pero confiamos en Dios y confiamos en lo que Dios hará. Muchos cuando vienen y conocen de Cristo y se convierten a creyentes, no saben lo que les espera. No saben que va a haber momentos que Dios va a desafiar su fe. No saben que hay momentos que Dios les va a llamar de la barca para que tomen un paso de fe. Y una fe que agrada a Dios es una fe que cree en lo que Dios hará. A veces nosotros no entendemos por qué Dios nos pide ciertas cosas. Dios nos dice que hagamos una cosa y no lo entendemos porque nuestra mente natural, humana, trata de figurar todo. Eso es lo que nosotros hacemos, tratamos de figurar todo. ¿Y cómo es que le vamos a hacer? Y le hacemos preguntas a Dios, pero una fe que agrada a Dios cree y confía en lo que Dios hará. Ahora le hago esta pregunta: ¿cómo está tu fe? ¿Crees en Dios? Y muchos pudieran decir amén, muchos pudieran decir que sí creen en Dios. Pero ¿cuándo cuenta la fe? Cuando nos enfrentamos con obstáculos, con pruebas. Dice su palabra que Dios creó los cielos y la tierra. Número 1, creer en Dios. Número 2, creer en lo que Dios hará. Y les hago esta pregunta: ¿estamos preparados, hermanos, para lo que Dios nos va a pedir este año? Muchos de nosotros este año no sabemos qué va a suceder al resto de este año. Y es importante que tengamos una fe que agrada a Dios. El tercer punto, la fe que agrada a Dios es caminar con Dios. Este es el punto que me voy a enfocar un poquito más. Dice su palabra en Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6, sobre un hombre llamado Enoc. Dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios.
Pónganse a pensar por un momento el privilegio que tenemos en caminar con Dios. Qué privilegio que Dios quiere caminar con nosotros. Qué privilegio nosotros tenemos poder tener esa relación con ese Dios grande, con ese Dios milagroso, con ese Dios maravilloso. Qué tremendo privilegio tú y yo tenemos. Y nos dice la palabra que Enoc caminaba con Dios. Vamos a ver dónde se encuentra la primera vez que se menciona la palabra, o el nombre más bien, de Enoc. Vámonos a Génesis capítulo 5. Versículos 22 al 24. Génesis capítulo 5, 22 al 24. Y cuando llegue a esas escrituras, ahorita en unos momentos estaremos leyendo. Estamos hablando sobre la fe que agrada a Dios, es caminar con Dios. Es importante que este año, hermano y hermana, caminemos con Dios. El año pasado tal vez algunos de nosotros dejamos a Dios solo, caminamos sin Dios. Pero vamos a ver a través de las escrituras un hombre que caminó con Dios fielmente. Génesis capítulo 5, 22 al 24, que dice: y caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjense en estas escrituras que Enoc caminó fielmente con Dios. Todos digan: caminó fielmente. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta persona Enoc, de este personaje? Que Enoc tenía una relación diaria con Dios. Enoc caminaba, imagínese por un momento, Enoc caminaba con Dios. Él vivió una vida que agradaba a Dios. Te hago la pregunta esta noche: ¿tu vida agrada a Dios? ¿Nuestra fe agrada a Dios? Hago otra pregunta: ¿qué es lo que agrada a Dios? Nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Algo bien interesante. Dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Fíjense en esta escritura por un momento. Dice: no se olviden de hacer el bien. No dice: no se olviden de ser bien. Y les voy a decir por qué dice: no se olviden de ser bien. Dice, no se olviden de hacer el bien. Vámonos a Salmos capítulo 53, versículos 1 al 3, que dice: dentro de sí dicen los necios. Ojalá que no haya ningún necio en esta noche. Dice: dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes. No hay nadie que haga el bien. Y luego dice en el versículo 2: desde el cielo Dios observa a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque. Todos digan: que busque a Dios. Versículo 3: pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Es por eso que Hebreos nos dice: no se olviden de hacer el bien, no de ser el bien. Ahora, podemos aprender algo interesante a través de la vida de Enoc, que él era un hombre que caminaba con Dios. Pero ¿qué es lo que nos pide Miqueas? Vámonos a Miqueas capítulo 6, versículo 8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Estas tres cosas que menciona Miqueas capítulo 6, versículo 8,
Son cosas en los ojos de Dios que son cosas buenas, que dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Queremos hacer lo bueno este año. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante o ante tu Dios. La fe que agrada a Dios es caminar con Dios. Vemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Dilo después de mí, porque por fe andamos, no por vista. Una vez más, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, Enoc caminaba con Dios. Vamos a ver ese texto una vez más. Génesis capítulo 5 versículos 22 al 24. Dice, y caminó Enoc con Dios. Pónganse a pensar un momento. Y caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. ¿Cuántos desearan vivir 365 años? Ahora, tal vez usted diga, yo no voy a vivir 365 años. Déjame decirles algo, hermanos. No es por casualidad que no caminó con Dios 365 años. Tal vez digas, no tengo 365 años. Pero ¿cuántos días nos da Dios por año? 365 días. Tal vez no tengas 365 años, pero tenemos 365 años por días por año. Ya llevamos 23. ¿Cómo la llevamos? Ya llevamos 23 días en el año. Dice que Enoc caminaba con Dios. Estoy enfatizando esto porque les quiero enseñar algo interesante que Hebreos nos dice, algo que separó Enoc de los demás. Escuchen esto, si estás caminando con Dios, sigue caminando con Dios. Pero si no estás caminando con Dios, comienza a caminar con Dios. Hay unos de ustedes que tal vez han caminado con Dios, pero no han caminado con Dios fielmente. Enoc caminó con Dios fielmente. Algunos de ustedes, Dios los ha estado esperando que camines con Él. Muchos de ustedes tal vez se han desanimado. Tal vez algunos de ustedes caminaban bien con Dios y ya no están caminando con Dios. Ahora le hago esta pregunta, ¿sabe por qué es importante que nosotros caminemos junto a Dios? ¿Sabes por qué es importante? Porque esto es lo que Dios siempre quería de nosotros. Le quiero mostrar algo que Dios me reveló a través de las Escrituras. Que Dios siempre ha tenido el deseo de caminar con alguien. ¿Quién era la primera persona que Dios caminó con? Con Adán. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 8 al 9. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? La Biblia nos dice que Dios estaba caminando por el jardín. Él caminaba con Adán. Y luego nos dice que Adán se escondió. ¿Por qué se escondió Adán? Porque iba pecado, iba desobedecido a Dios. Y algunos de nosotros seguimos haciendo lo mismo. Nos escondemos de Dios porque hay pecado en nuestras vidas. Nos escondemos de Dios porque no estamos caminando bien, porque no estamos caminando fielmente. Le hago esta pregunta, ¿por qué es importante caminar junto a Dios? Porque nosotros no sabemos qué pruebas vamos a enfrentarnos. No sabemos qué tempestades, no sabemos qué pruebas, qué tragedias van a ocurrir.
Pero no tenemos una promesa que se encuentra en Isaías capítulo 43 versículo 2, que nos dice: cuando cruces las aguas. No dice si cruces las aguas, no, cuando. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva de la mano. Dice que cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Ese es el privilegio que tú y yo, hermano, tenemos, que cuando estamos caminando con Dios, Él nos lleva de la mano y nos dice: cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines, todos digan cuando camines. Dice: cuando camines por el fuego. Estos son las cosas que nosotros, tú y yo, tenemos que pasar. Nosotros no somos exentos de los problemas, no somos exentos de las tormentas, las tragedias que vienen contra nosotros. Pero si estás agarrado de la mano de Dios, Dios está contigo, Dios está conmigo. Dice: si nosotros caminamos por el fuego, no nos quemarán las llamas. Dile a tu vecino: Dios te lleva de la mano. Regresemos al texto en Hebreos capítulo 11 versículos 5 al 6, que dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. El versículo 6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quiero que noten que las personas que menciona Hebreos capítulo 11 son personas, y eran personas normales. No eran superhéroes, no eran perfectos. Eran personas con sus fallas, eran personas que tenían debilidades, pero eran personas que confiaban en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Nos dice en versículo 6: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tú y yo tenemos a un Dios que nos va a recompensar por nuestra fe. ¿Lo escucharon bien? Tú y yo tenemos a un Dios que nos va a recompensar por nuestra fe. Pero algo interesante, cuando lees todo el capítulo de Hebreos capítulo 11, menciona todas las personas que tuvieron fe en Dios. Pero hay algo impresionante que el autor de Hebreos escribió en el versículo 39 y 40. Vamos a ver esas escrituras que dicen: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Versículo 40 dice: esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Todos digan: algo mejor. ¿Tienes tanta fe en Dios? ¿Tienes tanta fe en Dios que sigues creyendo aún no recibir las promesas de Dios? Pónganse a pensar que estas personas se murieron creyendo en Dios sin recibir o sin ver el cumplimiento de esas promesas. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo mejor. Algunos de nosotros tal vez Dios nos ha hecho promesas y estamos con la expectativa. Pero ¿qué de aquellos que ya murieron y no vieron esas promesas cumplidas? ¿Qué de ellos? Dios tiene algo mejor. Dilo después de mí: Dios tiene algo mejor. Ahora quiero que ustedes noten que el versículo 6 dice que Dios recompensa a los que lo buscan. La recompensa, hermano y hermana, que tú y yo vamos a recibir no está aquí en la tierra. La recompensa que nosotros vamos a recibir es al final de nuestra vida. Pero muchos ya quieren la recompensa.
quieren los aplausos, quieren el reconocimiento, quieren que todos miren y que vean lo que han logrado. Y para esas personas ya recibieron su recompensa. Pero hay de aquellos que dicen: prefiero yo esperar, porque Dios sabe a recompensar mejor que el hombre. Dios sabe a recompensar mejor que el hombre, Y nos dice el versículo 6 que Dios nos va a recompensar. Para concluir, escuchen lo siguiente: la fe que agrada a Dios tiene su confianza y esperanza en Dios, cree en el único y verdadero Dios, y la fe que agrada a Dios sabe que Dios recompensa a los que lo buscan. Te hago la pregunta: ¿estamos buscando de Dios? Y pudiéramos decir que sí, pero Dios lo sabe. Dios sabe si lo estamos buscando. Y si miras que alguien está recibiendo una recompensa de parte de Dios, ustedes no saben la búsqueda que ellos tienen. Caras vemos y corazones no conocemos. Hay personas que ustedes no saben que están orando, que están buscando de Dios. Y esas son las personas que saben que un día Dios los va a recompensar. Hay algunos de nosotros que no creemos totalmente en Dios. La semana pasada un padre vino conmigo y dijo que está batallando con su hijo porque tiene sus dudas si Dios existe. Tiene sus dudas y no cree que Dios es verdadero, que Dios es real. Y es un desafío para muchos creer en un Dios. Porque ¿qué es lo que nos dice Hebreos 11:1? Que dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Para los que todavía no han hecho la decisión de creer totalmente en Dios, tenemos que saber una cosa: que nuestra salvación viene por la fe. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es por la fe que nosotros somos salvados. Es por la fe que nosotros recibimos esa salvación, esa vida eterna que solamente Jesucristo nos ofrece. Somos salvos por la fe. Ahora, para los que están buscando de Dios y para los que tienen esa relación con Dios, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29 versículo 13, una promesa bien preciosa que dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí está la clave, porque algunos de nosotros buscamos de Dios, pero no de todo corazón. Hay personas que buscan de Dios, pero no están completamente entregados. Estas palabras que dice de todo corazón, es una persona que está entregada a Dios, que no solamente camina con Dios los domingos o los miércoles, que no solamente camina con Dios cuando está en necesidad, que no solamente busca de Dios y está queriendo tener una relación con Dios porque todo va mal, pero una persona que verdaderamente quiere tener una relación con Dios. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Isaías capítulo 55 versículo 6 nos da una advertencia. Esta es la advertencia: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta escritura? Que llegará la hora, llegará el día donde Dios ya no va a ser hallado. Y unos van a decir: ahora sí quiero buscar de Dios, ahora sí quiero ponerme en serio con Dios, ahora sí quiero más de Dios. Y dice: busquen ahora, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra o encuentre cerca. Y para los que están caminando fielmente con Dios, somos recordados a través de las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 11, que dice: el justo por la fe vivirá. Esos son nosotros. Los justos vivirán por la fe.
Una fe que agrada a Dios cree en Dios. Una fe que agrada en Dios, una fe que agrada a Dios sabe que Dios va a recompensarnos algún día. Todos digan algún día. Ahora, los que están aquí en esta noche, yo sé que tienen el deseo de agradar a Dios, pero el agradar a Dios es algo importante. ¿Por qué? Porque Dios nos da de su favor, Dios nos da de su gracia, Dios nos recompensa, y hay unos que estaban al punto de recibir su recompensa, pero unos se desviaron, otros dejaron de caminar con Dios. Y a veces nosotros dejamos de caminar con Dios porque las cosas no se miran bien. Unos de nosotros a veces dejamos de caminar con Dios porque estamos pasando por pruebas. Pero podemos aprender de la vida de Enoc. Si caminamos fielmente, Dios nos va a recompensar. ¿Cuántos quieren una fe que agrade a Dios? ¿Por qué no se ponen de pie en esta noche? Yo creo que eso es lo que nosotros queremos este año, que tengamos una fe que agrade a Dios. Algunos de nosotros tal vez no estamos caminando fielmente con Dios. Le hago el reto, les doy el desafío, que caminen con Dios este año, que no se desanimen, porque al caminar con Dios, Dios está con nosotros y Dios nos lleva de la mano. Este altar está abierto para los que quisieran pasar para una oración, para los que quieren tomar unos momentos. Les voy a pedir al ministerio del altar que pasen en este momento. Si tienen una necesidad, si tienen una petición, tenemos este ministerio que están dispuestos a orar por ustedes. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y vamos a venir delante de la presencia de Dios? Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, que nosotros estamos recordados, Señor, a través de tu palabra, que tú estás buscando, Señor, que nosotros tengamos una fe que te agrade. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos caminar contigo durante esos momentos difíciles, durante esos momentos de pruebas, de tragedias, de problemas. Pedimos, Señor, que nosotros podamos ser como Enoc y caminar contigo. Tal vez no 365 años, pero tenemos, Señor, 365 días. Pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que este año, Señor, cada uno de nosotros podamos caminar fielmente. Perdónanos, Señor, por las veces que nosotros nos hemos desviado. Perdónanos, Señor, por las veces que nosotros hemos tenido nuestras dudas. Ayúdanos a creer, Señor, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios maravilloso. Y pido, Señor, en este momento para las personas que están en este altar, las personas, Señor, que todavía, Señor, no te han buscado de todo corazón. Nos dice tu palabra: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Padre, queremos buscarte, queremos más de ti, Señor. Queremos, Señor, vivir vidas que te agradan. Queremos, Señor, tener una fe que te agrada. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Seguimos orando en la presencia de Dios en esta noche. Vamos a buscar un poquito de Dios. Vamos a clamar a Dios en esta noche. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí. Gracias, Padre Santo, te adoramos. Siento tu caminar. Levanta tus manos al cielo en esta noche. Señor, muévete en este lugar. Mueves entre el pueblo. Sí, Señor. Trayendo sanidad. Trayendo sanidad. Gracias, Padre. Señor, queremos tener una fe que te agrade, Padre. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, Señor. Siento tu caminar. Te mueves. Te mueves entre el pueblo.
Levanta tus manos al cielo y dile: con mi fe, oh, Con mi fe te alcanzaré. con mi fe Con mi fe te tocaré.